No le coloco la unidad. ¿Y cuánto nos dará esto? Son 26.50. Redondeado ya son 53, creo. 26.53, ¿no? Y sabemos que pues este tiene un ángulo de menos 90. ¿Vale? Entonces, ahora sí, regresando a la parte de la suma de fasores, habíamos nosotros platicado que si queremos obtener la z total, ¿sale? Este número de aquí, que se encuentra en su forma polar, pues en rectangular, ¿cómo quedaría? 10 más 0i. Este de acá, ¿cómo quedaría en su forma rectangular? 0 en la parte real, más 37.7 en la parte imaginaria. Y este de aquí, ¿cómo queda? 0 en la parte real, menos, por este signo de aquí, 26.53 en la parte imaginaria, ¿no? Entonces, aquí es donde está el truco, ¿no? Nosotros, sin hacer todo este relajo, todo esto, sin haber sacado todas las impedancias, yo puedo obtener la impedancia total a partir de estos datos, ¿sí? Porque yo sé que la resistencia pues va directo a la parte real, ¿no? Y en la parte imaginaria, pues sí tendría que hacer una operación a partir del número 37.7 menos 26.53, ¿sale? Y con eso obtengo la parte imaginaria. Bueno, entonces aquí me queda como resultado 10 más 11.17 en la parte imaginaria. Ya esto si lo paso a polar, da 15, ángulo de 48.16. Si gustan corroborar, sería de gran ayuda. ¿Sale? Entonces ya este es la impedancia total. ¿Sale? Entonces, ya con ley de Ohm, ¿sí? Yo puedo calcular la corriente total, que sería en este caso el valor de la fuente, ¿sí? O en este caso sería el fasor de la fuente sobre mi impedancia total. Entonces, el fasor de la fuente, ¿cómo quedaría? Pues quito esta raíz, ¿no? Quedaría como 20, ángulo de 0 grados. ¿Vale? Aquí tengo 20, ángulo de 0 grados. Lo vamos a dividir entre 15, ángulo de 48.16 grados. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos dará eso? Según aquí el apunte, es 1.33. Estos son amperes. Ángulo de menos 48.16 grados. ¿Sale? ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué me falta? Me falta el voltaje de la resistencia, que en este caso pues, la parte resistiva es todo esto, el voltaje del inductor, que es todo esto, y el voltaje del capacitor, que es todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el voltaje? ¿Puedo borrar la parte de aquí arriba? Es que no creo que... Bueno, voy a tratar de escribir aquí. A ver si entra toda la porción. El voltaje de la resistencia sería la I por la... Aquí me equivoqué. Por la impedancia resistiva. O sea, ZR. Entonces, pues bueno, de corriente tenemos 1.33. Ángulo de menos 48.16 grados por 10, ángulo de 0 grados.
¿Vale? Entonces resuelvo la multiplicación y el voltaje de la resistencia son 13.3 volts, ángulo de menos 48.16 grados. ¿Vale? A ver si entra esta otra. Voltaje del inductor es la corriente total por la impedancia del inductor. De nuevo es 1.33, ángulo de menos 48.16 grados. Y la impedancia del inductor, habíamos dicho que son 37.7. 37.7, ángulo de 90. Entonces hacemos la multiplicación y el voltaje del inductor son 50.14, ángulo de 40 y... Bueno, habría que restar, ¿no? A 90 le restamos 48.16, nos queda 41.84 grados. Pues bueno, ya nada más resta sacar el voltaje del capacitor. Ya no tengo espacio, vamos a hacerlo aquí, a ver si no se confunde. Entonces el voltaje del capacitor es igual a la corriente total por la impedancia del capacitor, o sea 1.33, ángulo de menos 48.16 grados, por la Z del capacitor, que son 26.53, ángulo de menos 90 grados. Bueno, como no entra aquí, vamos a terminarlo aquí, les hice un relajo. Pero bueno, el voltaje del capacitor, al hacer esta multiplicación, queda de 35.28 volts, ángulo, y a menos 48.16, pues habrá que agregarle los menos 90, ¿sí? Quedando un ángulo de menos 138.16 grados. Y listo, chicos, ya con esto pues ya tenemos corriente, que era lo que nos pedía el ejercicio. Tenemos el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. ¿Vale? Bueno, podemos también calcular más cosas, ¿sí? Por ejemplo, no nos hemos metido con la parte de potencia, entonces vamos a dejar de manera pendiente ese cálculo. Ahorita me gustaría que pasáramos a la parte de los circuitos en paralelo. Rápidamente vamos a hacer uno o dos ejercicios. Yo creo que la idea ya está clara en cuanto al circuito RL y RC. Nos podemos ir directo a un RLC, ¿sí?, que esté en paralelo. Vemos qué es lo que se requiere para hacer este cálculo y pasamos a la parte de potencia. Vamos a tratar de apurarnos para salir temprano. Profe, Vale. Estos resultados son en estado estacionario, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el estado transitorio? ¿No lo podemos sacar por fasores, perdón? Pues mira, de momento nada más vamos a trabajar con este estado. No nos vamos a meter. ¿Tú hablas más que nada de la parte del capacitor? De todo el circuito. Ok, sí, mira, de momento lo vamos a trabajar así, que es una forma un poco más general. No vamos a entrar en mucho detalle con otro, ¿no? ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a ver la parte del circuito en paralelo. Para este tipo de circuito agregamos dos conceptos más, que es el concepto de admitancia y susceptancia.
¿Sí han escuchado ese concepto? Sí, alguna vez. Ok. Ustedes recuerdan que en circuitos de corriente directa existe un concepto que es conductancia, ¿vale? Que pues viene siendo el inverso de la resistencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculan la conductancia total de un circuito en paralelo, pues esta se determina sumando la conductancia de cada rama, ¿sí? A ver, por si no queda tan claro, hagan de cuenta que nosotros tenemos una, dos, tres resistencias. Estas pues se encuentran en paralelo, ¿no? Vamos a ponerle punto A, punto B. Esta es R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa suma de conductancias? Pues para empezar, la conductancia, en este caso vamos a decir G1 es igual a 1 de R1, ¿sí? Y lo mismo para todas las demás, ¿no? 1 entre R2, G3 viene siendo 1 entre R3, ¿no? Entonces, la total, o sea, G total, pues será la suma G1 más G2 más G3, ¿sí? Y a su vez, esa G total, pues sabemos que es el inverso de RT, ¿sí? Por lo tanto, RT viene siendo igual a 1, escribir muy pequeño, esto viene siendo igual, y así, si toda la ecuación la pasamos a resistencia, esto vendrá siendo igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, esta famosa formulita que aplicamos muchas veces cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, en alterna tenemos la equivalencia, que en este caso, pues bueno, la admitancia, vamos a poner aquí admitancia, se define con la letra Y mayúscula, y esta viene siendo igual a 1 sobre Z. ¿Sí? ¿Qué es Z? ¿Qué es Z? Chicos, ¿qué era Z? Impedancia, ¿eh? Entonces, la admitancia, pues viene siendo el inverso de esto. Prácticamente es la equivalencia en corriente directa de la resistencia y la conductancia, ¿no? Bueno, entonces esta admitancia, definida con la letra Y, pues tiene unidades expresadas en Siemens. Así es como se le conoce. ¿Vale? Entonces, aquí en alterna, si yo tengo ahora un circuito, si yo tengo un circuito con impedancias en paralelo, Z1, Z2, Z3, yo voy a trabajar con esa admitancia. Y entonces voy a escribir que Y1, ¿sale?, es igual a Z1, Y2 es igual a 1 sobre Z2 y Y3 es igual a 1 sobre Z3. Entonces, para encontrar la admitancia total, esto será igual a Y1 más Y2 más Y3. Y esto a su vez es 1 sobre ZT.
¿Sale? Entonces, así es como vamos a trabajar, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué otra característica tiene esta admitancia? Pues bueno, o sea, la admitancia se va a construir a partir de la susceptancia. ¿Sí? ¿Qué es la susceptancia? Vamos a poner acá de este lado. Susceptancia. Sí, en este caso la susceptancia se define con la letra B mayúscula. ¿Sí? Nos dice que es igual a 1 sobre la reactancia. ¿Sale? Entonces, la susceptancia va a ser el inverso de nuestras reactancias: resistiva, capacitiva, inductiva. ¿Sí? Entonces, en el caso de la susceptancia... ¿Todo esto es solo para AC? Lo que está debajo de la línea, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos definir la susceptancia inductiva, esta deberá ser igual a 1 sobre XL. ¿Sí? También tenemos la susceptancia capacitiva, y esta será igual a 1 sobre XC. ¿Sale? Ok, entonces, explicado esto, vamos a hacer un sencillo ejercicio, nada más para aplicar estos conceptos. Y pues ahorita nos aventamos uno un poco más complejo, ¿no? Déjenme copiar un ejercicio. Ok, ahí tenemos un circuito RL. ¿Sí? El objetivo pues es encontrar la impedancia total y la admitancia total. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo sacaríamos esos valores? ¿Qué podemos hacer? Pues ya aprendimos como que varios métodos, ¿no? para obtener esos valores. Inclusive, así como están en paralelo, podemos aplicar el famoso método de multiplicar arriba y sumar abajo, como si fueran dos resistencias en paralelo, así, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la impedancia total, ¿sí?, es igual a partir de impedancias, es ZR por ZL sobre ZR más ZL. ¿Sale? Esto sería equivalente a colocar 20 ángulo de 0 grados, ¿sí?, por 10 ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y vamos a, perdón por el pulso, digo que es bien complicado de escribir aquí. 20, bueno, la suma de estas dos, ya así en su forma rectangular, sería en la parte real 20 más 10 en la parte imaginaria, ¿no? Únicamente habría que hacer esta multiplicación para posteriormente hacer la división, ¿no? Entonces, ZT, si multiplicamos la parte de arriba, nos quedan 200 ángulo de 90 grados. Y abajo, este numerito lo pasamos a su forma polar. Serían 22.36 ángulo de 26.57 grados. ¿Vale? Pues ahora sí, hacemos la división.
200 entre 22.36, nos queda 8.93, ángulo de 63. Bueno, hacemos la resta, entre 90 menos 26, 63.43 grados. ¿Sí? Y ya obtuvimos la impedancia total. Esa sería una forma, ¿no? Si queremos trabajar ahora con la parte de susceptancia y admitancia, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues miren, para empezar, tendríamos que calcular la admitancia de los dos elementos, por ejemplo, YR. Sabemos que esta es 1 sobre R. En este caso R vale 20, 1 sobre R, con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Esto sería equivalente a 0.05 con un ángulo de 0 grados. Y luego la admitancia de L, ¿sí? Que pues sabemos que es 1 sobre XL con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Quedaría entonces, XL, ¿cuánto vale? Vale 10, ¿no? Sería 1 sobre 10. 1 sobre 10 con el ángulo de menos 90 grados. Ojo con esta parte, miren. Aquí, si se dieron cuenta, ya cambia el signo, porque acuérdense que al ser 1 sobre XL, es como decir, XL, yo sé que, más bien, a ver, yo sé que la forma en la que se expresa el inductor, en su forma, en su impedancia, o sea, ZL, ¿sí? Sé que serían 10 ángulo de 90, ¿no? Pero si YL es 1 sobre ZL, entonces es como colocar 1 sobre 10 ángulo de 90. Si yo resuelvo esta operación, ¿están de acuerdo que YL es igual a 1 sobre 10? Y acá es como si tuviéramos un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el ángulo queda expresado como 0 menos 90. Entonces el resultado es menos 90. ¿Sí? Por eso es que nos da esto. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Vamos a dejar ese apunte ahí por cualquier cosa. Y entonces, ahora sí, vamos a sacar nuestra impedancia total. Y esta, pues, viene siendo YR más YL. Entonces, esto ya expresado en su forma rectangular, pues está muy sencillo, ¿no? Digo, vamos a hacer una suma, conviene estos números pasarlos en su forma rectangular. La parte real sería 0.05 más 0i, la parte imaginaria, ¿no? Y para este de acá, en la parte real es 0, el signo nos está indicando que aquí se va a restar la parte imaginaria. Entonces aquí es 0 menos 1 sobre 10 i. O bueno, ya lo podría haber puesto como punto 1, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedaría ya la suma? Pues 0.5 más 0, que nos daría 0.05 en la parte real, y la parte imaginaria queda como 0.1 i. ¿Sale? Así nos está dando la suma. Si ya esto lo pasamos, no tenía como que tanto caso, pero lo podemos pasar a su forma polar, ¿sí? Si queremos posteriormente, mediante un despeje, obtener la impedancia total. ¿Vale? Pero pues bueno, ahí tenemos la impedancia total y la admitancia total.
Otra forma de comprobarlo, pues obviamente es con la operación. Esto de acá, 1 sobre ZT. ¿Okay? O sea, podemos dividir este 1 entre 8.93, ángulo de 63.43. A ver, me pueden apoyar ahí, dividiendo 1 sobre 8.43. Se está dando 0.11, ¿no? 0.11. Ángulo de menos 63.43 grados. Si eso lo pasamos a polar, no es cierto, a rectangular, perdón. Eso lo pasamos a rectangular. Debería de darnos este resultado que está marcado. ¿Sí? Sí, da, profe. Aquí ya lo estoy comprobando en mi calculadora. 0.05, parte real, menos 0.1 en la parte imaginaria. ¿Sale? Bueno, fue algo muy sencillo, ¿no? Y entonces, pues después de este ejercicio, podemos como que ahora sí tener la idea, ¿sí?, de que las admitancias, por ejemplo, si hablamos de una YR, sabemos que es 1 sobre R, ¿no? Manteniendo el ángulo de 0, ¿no? En el caso de YL, viene siendo 1 sobre XL con el ángulo de menos 90 grados. En el caso de YC, viene siendo 1 sobre XC con el ángulo de 90 grados. Fíjense, a diferencia de las impedancias, ven que ya teníamos como que una idea de cómo sacar las impedancias de cada elemento. Pues aquí, en el caso de las admitancias, pues es el inverso, obviamente, de la reactancia. Pero, ojo con esta parte de aquí, en el caso del inductor, pues ahora el ángulo es de menos 90. Y en el caso del capacitor, el ángulo vendría siendo de más 90. Sigue siendo esta parte real, y estos dos de acá, pues siguen siendo imaginarios, ¿no? ¿Sale? Para que lo consideren. Bueno, vamos a hacer ahora uno un poquito más complicado. Me lo busco. Vámonos ya directo a un RLC. Estoy buscando, cuéntame. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. Okay. La idea, pues, es encontrar la corriente total y además la corriente para cada elemento. ¿Sale? Bueno, nos están dando el voltaje, pues, de una fuente y nos dicen que tenemos una resistencia de 3.3, un inductor con una reactancia inductiva de 1.43 y un capacitor con una reactancia capacitiva de 3.33. ¿Sale? Bueno. Entonces, para encontrar la corriente total, pues, ¿qué es lo más conveniente, ¿no? Sacar la impedancia total, ¿no? Bueno, vamos a
aplicar entonces ya así directo, para no invertir muchos pasos, sacar la admitancia. ¿Sí? En este caso tenemos que Y total, ¿sí? Sabemos que será igual a YR más YL más YC. ¿Sale? Entonces, eso es igual a 1 sobre 3.33 con un ángulo de 0 grados más 1 sobre 1.43 con un ángulo de ¿cuánto dijimos? Menos 90 grados. Y esto es igual a 1 sobre 3.33 con un ángulo de 90 grados. Entonces, de nuevo, la primera parte viene siendo la parte real. ¿Sí? Entonces, ya nuestra suma como número complejo en su forma rectangular, tendríamos que 1 entre 3.33 pues son 0.3, si no me equivoco. Vamos a ver. 3.33. Pues sí, redondeado, 1.3. ¿no? Y la parte, es la parte real, ¿no? Y la parte imaginaria, pues ¿cómo quedarían? Tendríamos que restar, ¿sí? Tendríamos que restar 1. Déjenme pongo aquí la operación para que quede más claro. Para que se vea mejor. Tendríamos que restar 1 entre 3.33 menos 1 entre 1.43. Y esto sería la parte imaginaria. ¿Cuánto nos daría eso, chicos? A ver si gustan ir haciendo la operación. 1 sobre 3.33 menos 1 sobre 1.43. Pues miren, ya redondeado nos da 0.4. Entonces, este número quedaría como 0.3 menos 0.4 y. ¿Sí? Entonces, si ya lo pasamos a una forma polar, sería 0.5 con un ángulo de menos 53.13. Ya no me alcanza a ponerle el grados. Hasta ahí se me corta la tabla. Ajá, entonces esta pues viene siendo nuestra admitancia total, ¿sí? Por lo tanto, si queremos la impedancia total, pues ¿qué tenemos que hacer? 1 sobre YT, o sea, 1 sobre 0.5 ángulo de menos 53.13 grados. Entonces, 1 entre 5 pues son 2. Y el ángulo queda de, aquí acuérdense que tenemos un ángulo de 0 grados, 0 menos 53, pues se vuelve positivo el ángulo, entonces son 53.13 grados. Entonces, así ya encontramos la impedancia total. ¿Sí? Bueno, para la corriente total, tendríamos que aplicar una ley de Ohm, donde vamos a dividir el fasor de la fuente sobre nuestra impedancia total, ¿no? Fíjense que otra forma de encontrar esta corriente también podría ser, lo voy a poner aquí como nota, eso es si gustan hacerlo. La corriente total sería igual al valor de la fuente, el fasor de la fuente, por nuestra admitancia total, así directo. No tenemos que hacer esta operación, no lo estaríamos ahorrando.
también podríamos aplicarlo así y nos debería de dar. Bueno, pero como aquí ya sacamos la impedancia total, pues bueno, ya vamos a continuar. Entonces, aquí la fuente, tenemos que E es igual a 100, ángulo de 53.13 grados. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esa operación. 100, 53.13 grados. ¿Sale? Y vamos a dividir entre 2, ángulo de 53.13 grados. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Van a ser 50 amperes, ángulo de, se restan estos dos, me queda 0 grados. ¿Vale? Ahí tengo ya mi corriente. Entonces ahora pues vamos a sacar las demás corrientes. ¿Sí? Por ejemplo, para la corriente de la resistencia, pues tenemos que multiplicar. Como están en paralelo, pues están de acuerdo que este voltaje es el mismo para cada rama. Entonces puedo utilizar yo el voltaje de la fuente y multiplicar, dividir. ¿Sí? Vamos a dividir entre las impedancias. Las impedancias, ¿no? Que ojo, esto también sería equivalente a E por nuestra conductancia, ¿no? Bueno, por decirlo de una forma, ¿no? Aquí podríamos multiplicar. No era conductancia, me estoy confundiendo. Estoy cruzando los términos. Sería la admitancia R. ¿Sale? También sería equivalente a hacer esta operación. ¿Sí, chicos? Pero bueno, vamos a continuar con lo que propusimos al principio. Entonces serían 100, ángulo de 53.13 grados sobre ZR. En este caso, ZR sería 3.33, ángulo de 0 grados. ¿Sí? Bueno, ese sería uno. Ahorita lo resolvemos. Luego tenemos IL es igual a E sobre ZL, que viene siendo 100, ángulo de 53.13 grados, sobre, y necesitamos construir la impedancia del inductor, que sería 1.43, ángulo de 90 grados. ¿Sale? Ahorita lo resolvemos. Voy a poner acá, un pequeño espacio. Y acá tenemos la corriente del capacitor, que sería de nuevo el valor de la fuente sobre ZC. Tendríamos 100, ángulo de 53.13 grados sobre 3.33, ángulo de menos 90. A ver, por favor, apóyenme entonces con el resultado de cada uno. Aquí 100 entre 3.33. Pues aparentemente son 30 redondeado, ¿no? 30 amperes con un ángulo de 53.13 grados. Aquí tenemos una corriente. Luego acá 100 entre 1.43. Los redondeados son 70, ¿no? 70 amperes, ángulo de, tenemos 53.13 menos 90 grados. Son 36.87 grados. Ya tenemos la otra corriente. Y esta última, pues son, de nuevo,
Ahí no son Bueno, negativos. oye, ¿dónde? ¿Aquí en la corriente? El ángulo. Ah, sí, perdón, sí tienes toda la razón. No es- Sí, porque son 53 menos 90. ¿No? Sí, sí, no es- Bueno, y acá arriba entonces nos queda, apoyándonos con la operación que ya hicimos, serían 30 amperes, y el ángulo quedaría de 53,13 más 90, ¿no? Entonces nos dan 143,13 grados. ¿Vale? Y ahí tenemos la otra corriente. ¿Cómo ven? Pues no está complicado, ¿no? Siempre y cuando apliquemos esta formulita de acá. Digo, porque si trabajáramos con impedancias, pues quizás sí tendríamos que haber hecho esto. Miren. ZT es igual a 1 sobre ZR más 1 sobre ZL más 1 sobre ZC. Y lo tedioso de esto es de que, por ejemplo, si yo aquí lo expreso en forma fasorial, pues puedo hacer esta operación. ¿Sí? Estas tres las puedo hacer sin ningún problema en su forma fasorial, o sea, en su forma polar. Pero posteriormente, cuando sume estos tres números, pues ahora tengo que pasar a su forma rectangular para poderlo sumar correctamente. Y después tengo que pasar a su forma polar para dividir este 1 entre todo lo que está aquí abajo. Entonces, no es imposible, pero es tedioso. Sin embargo, trabajar con la admitancia es como que nos ahorró pues, muchos pasos, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro cómo lo resolvimos entonces? Sí, profe, todo claro. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces ahora a dejarles uno a ustedes. Pues miren, no está pesado, porque sí se puede resolver ahorita en unos 15 minutos. Déjenmelo. Lo copio y se los comparto. Ok, miren, entonces, por favor, ya para terminar esta sección y entrar a la parte de potencia, ahora ustedes hagan este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué hay que calcular? Pues de hecho no vamos a calcular todo, ¿no? Por favor, nada más entrégame como resultado la impedancia total, ¿sí? La admitancia total y únicamente la corriente de la rama donde están los dos inductores. ¿Sale? Bueno, pues sale, chicos. Bien, son 9:30, 9:45, retomamos la clase. ¿Va?